Bueno, bienvenida Alejandra Gil a este episodio de Sentirnos Bien, la terapia que guía tu vida. Hola, hola, Pati, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Yo feliz y encantada de acompañarte. Un placer, corazón. Mira, lo primero me gustaría que contaras a toda la gente que nos está escuchando hoy quién eres y a qué te dedicas. Bueno, soy Alejandra Gil, soy terapeuta holística, pero más que terapeuta, ¿yo a qué me dedico? Me dedico a tocar corazones. Creo que ese es mi propósito de vida. Lo descubrí después de muchísimo tiempo. Soy licenciada en comercio internacional, tengo maestría en transporte multimodal, soy tecnóloga en finanzas y negocios, así que mi mundo era bien diferente Ay, ya veo. a todo este tema de espiritualidad y conciencia, pero a lo largo de mi vida sí he sido una buscadora. Sí, desde muy niña estuve muy em, curiosa por entender cómo funcionaba la mente humana. Me parecía, wow, cómo funciona el corazón, cómo funciona la mente, qué pasa con esto. Y entonces me volqué muchísimo a la física cuántica, pero entonces era muy mental, muy mental. Y la vida me fue llevando a... sí, somos un cuerpo, somos una mente, pero somos mucho más, somos cuerpo, alma y mente. Y entonces empezó todo mi trabajo espiritual y de conocimiento de alma y todo esto, y empecé a trabajarlo muy para mí, Ujú. pero la vida nuevamente me empezó a llamar y me dijo, esto no era para ti, esto es para compartir. Entonces, básicamente, estoy acoplándome a mi propósito de vida, escuchando este llamado y tratando de ser canal de información, de todo lo que yo he vivido, he aprendido a través de mi vida para que sea quizás luz y guía. Siempre digo yo, si puedo tocar un corazón por ahí y darle una luz y que diga, wow, sí, eso resuena conmigo, ahora ya sé para dónde voy, ya siento que ya la logré, ya voy del otro lado. Entonces, creo que esa es Alejandra y estoy ahora abolcada a ello. Qué bueno, porque además es verdad que cuando trabajamos con personas, bien sea a nivel mental, espiritual, energético, o incluso los que trabajamos, ¿verdad? Con los diferentes cuerpos en ese sentido, es verdad que es muy importante que siempre tengamos dentro interiorizado que estamos al servicio, entre comillas, de la luz, ¿no? Del bien, que todo lo que hagamos siempre sea para el bien de todos, que no sea desde Correcto. querer llenar nuestro ego de, oh, mira qué importante soy, consigo hacer esto a las personas, no. Siempre tenemos que tener esa claridad mental de nuestro trabajo es para hacer un bien mayor, no es para algo individual, ¿verdad? Correcto, correcto. Es entender eso, es dejar de estar al servicio del ego. Muy Y bien. eso para todo en la vida. Y yo creo que cuando logramos tener ese poquito, ese camino de conciencia y espiritual, entonces empezamos a reconocer que parte de nosotros, y no es satanizar el ego, ¿ven? Porque yo siento que acá en las redes y en todos, todo es o bueno o es malo. Y Sí, no, y no. De hecho, todo es necesario. ¿Cómo conocerías lo que no está tan bien para ti si no lo conoces, si no lo has experimentado? Entonces, el ego no es tan malo, no es el villano, ¿sí? Muchas veces ese ego termina ayudándonos o librándonos o demostrándonos dónde está mal o a qué nos estamos acercando. Es poder descifrar en qué momento puede ser mi benefactor y hasta dónde le permito llegar, claro, ¿sí? Pero cómo no lo permito ser el protagonista de mi vida. claro, es un poco la toma de tierra, ¿no? Porque si no, al final, cuando estamos tan en el plano espiritual, es muy fácil que despeguemos los pies de la tierra, entramos en ego espiritual, entonces Ah, se nos va de las manos. Entonces, bueno, entender que tenemos ego, que mientras estemos en la experiencia humana vamos a tener ego y es necesario, al igual que tenemos el cuerpo y tenemos otras cosas, ¿no? exacto, exacto. Es que creo que es un equilibrio de entender que todo hace parte de. Siempre yo digo, y cuando estoy dando una charla y no sé qué es, y a veces me preguntan, ¿y cómo hago para no estar todo el tiempo o que no me pasen cosas malas? Sí. No, no se trata de evitar que nos pasen cosas malas porque todo hace parte de, mira, por ejemplo, em, cuando haz de cuenta que compras una casa nueva, Uh -huh. se vale, se vale estar muy feliz por tu casa nueva y se vale estar triste por dejar tu casa anterior. Quizás ahí
hay un montón de emociones y de situaciones que viviste y que creciste y te convertiste en esta persona para poder sostener tu casa nueva. Entonces se vale tener un duelo por perder esto aún estando muy feliz por haber obtenido esto. Entonces siempre coloco ese ejemplo porque es claro de que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo sentir? Entonces, ay, no, no debería sentirme así porque tengo algo nuevo. ¿Por qué no? Claro, Si hay una parte de ti que estás dejando y fue igual de valiosa, igual de maravillosa y te permitió llegar aquí, entonces se vale estar en duelo por esto y al mismo tiempo estar muy feliz por esto. Se valen todas las emociones. Son válidas y hay que aprender a abrazarlas, a sostenerlas y a soltarlas cuando es el momento. claro, Pero sí pero vale. está muy demonizado, ¿no? Porque es verdad que está el concepto de emociones positivas y negativas, las dualidades, Exacto. que esas dualidades al final nos amargan. Ahora enseguida hablaremos de la dualidad del masculino y femenino, pero Sí. antes quería preguntarte, ¿cuándo es tu punto de inflexión para pasar de ese carácter, ¿no? De esa forma de ver la vida como tan estructurada a dejarte llevar un poco más y decir, bueno, espera un momento, yo he venido aquí a hacer algo grande? ¿Qué punto de inflexión tuviste para que se produjera ese cambio en tu visión? Fue 2018, muere mi mamá. Ostras. Muere mi mamá y con ella morí yo, 17 de abril de 2019, unos meses después, vuelvo y nazco. Entonces, si ella muere en marzo del 2018 y allí se me cae toda la infraestructura de quien yo creía ser. Entonces, yo era el papá de mi casa, el esposo de mi mamá, pero nunca fui hija. Entonces, siempre estuve en disposición de solucionar, sostener, proveer, cuidar, y me quitaron todo lo que yo sabía hacer. Porque si no estaba quien yo cuidaba, protegía, proveía, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y entonces, literalmente, o sea, no me enterré con ella porque no pude, pero de resto todo de mí murió. Y quedé embarazada unos meses después y yo era una mamá que creí que no quería ser mamá. Ostras, o sea que no fue buscado, fue otro trauma. No, de alguna forma sí, o sea, sí, porque estaba tratando en mi locura de encontrar un ancla a la vida, porque yo tenía mis dos hermanos, que fueron como mis hijos, porque eran como mis hijos, mi mamá y mis hijos y mis hermanos eran el porqué de todo. Entonces, haz de cuenta que yo era un papá que cuidaba, sostenía, solucionaba problemas. Esto era, pasó algo, se portó mal, perdió el año, yo me montaba en un avión, llegaba a mi casa, solucionaba, sentaba a todo el mundo en la mesa, con 20 años, 22, 23 años, sentaba a todo el mundo en la mesa. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a hacer? Compromisos, esto, lo otro, bla, 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 y todo esto. Entonces yo viví en función de ser un papá. Trabajar, solucionar, hay tal problema, hay que pagar, tal. Y esa era mi vida. Y ya estaba casada, pero yo no estaba emocionalmente disponible para ser esposa acá en el otro campo, porque yo estaba en mi masculino 100%, y en lo que yo sabía hacer pero no estaba disponible para ser esposa porque yo estaba acá, Claro. cuidando y protegiendo y proveyendo. Ujú. Se me cae esta estructura y se me cae el mundo. Se me cae absolutamente todo por lo que yo vivía y sabía hacer. Entonces, quedo embarazada unos meses después y entro en un piloto automático, ya conociendo cómo funciona la mente humana, cómo funciona el subconsciente. Entonces era, wow, ¿cómo le transmito todo esto a este bebé? ¿Cómo me siento feliz por una parte de mí? Y yo tuve que vivir con todas las emociones al tiempo, porque yo estaba en duelo, en un duelo muy profundo, pero muy profundo. Lo mío fue un abismo, fue otra Alejandra. Yo no había conocido el dolor de esa forma. Yo no había conocido una Alejandra, no había nada que me derrotara. O sea, yo había experimentado muchas cosas muy difíciles y sabía cómo era ponerme en pie al día siguiente y continuar. Bueno, esa forma, o sea, ahí no sabía cómo. No quería ni siquiera cómo. Simplemente estaba o sea, intentándolo porque estaban mis hermanos, porque realmente no quería intentarlo. Sí, estabas en modo supervivencia. Exacto, totalmente. Y quedo embarazada y yo entiendo cómo estoy.
porque tengo la información, tengo todo lo que he trabajado y todo lo que conozco para mí. Aunque yo no fuera nada de esto hacia afuera y todo lo que había aprendido era para mí, pero yo lo sabía. Entonces era, wow. Entonces recuerdo que yo le dije a mi mente, ok, mira, vamos a trabajar de esta forma porque yo siempre he hablado conmigo. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de esta forma. Yo siempre vivía afuera, mi mamá vivía en Colombia, yo vivía en Panamá. Entonces iba y venía. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer de cuenta que estamos de viaje y mamá está. No puedo con todo. Y mamá está de viaje. Vamos a hacer esto y de alguna manera entré en una negación ahí toda para estar en piloto automático, más o menos. Pero sí seguía en un duelo profundo, aunque en pausa. Fue complicado. Nace mi hija y cuando nace mi hija, wow. O sea, nací con ella esa noche, nuevamente nací. O sea, yo pude sentirlo ese día. Yo, cuando la vi, yo nací con mi hija nuevamente y sentí de nuevo la vida entrando en mí. O sea, yo sentí como, yo recuerdo mucho el día que enterraron a mi mamá allá y yo sentí como yo ahí me quedé. Y luego nuevamente, el día que nace mi hija, yo sentí como nuevo viví y llegué y volví. Entonces, tenerla fue empezar a recibir mucha información porque obviamente yo no tuve una relación sana conmigo, yo con mi mamá, yo no estuve en el lugar que me correspondía, estuve desde otro lugar. Nunca, al ser hija, nunca recibí lo que necesitaba, porque nunca fui hija. Entonces, y siempre fui tan responsable, la niña que todo, fui la niña buena, la que todo lo hacía bien, la que intachable, mil cosas, y todo me quedó pendiente por resolver con ella. Y se me fue así. Entonces, cuando llega mi hija, empiezo a recibir toda esta información y cuando yo la veía, cuando la estaba amamantando, sentía la presencia de mi mamá cuando me decía, así te veía yo. Qué bueno. ¿Qué edad tenías tú, Alejandra, cuando diste a luz? Cuando di a luz, 31, iba a cumplir 31 años. Muy joven, además. Sí, y era como, esto sentí yo por ti, porque yo siempre creí que mi mamá no me amó lo suficiente. Sí, siempre me sentí para ella como un trofeo, como que yo era lo de mostrar. Es la niña buena, la niña 10 la que todo lo hace bien, la que me cuida, la que me da, la que este. Y hablaba maravillas hacia afuera, pero yo nunca lo recibí. Entonces nunca sentí ese amor. Y entonces cuando yo vi a mi hija y experimenté ese amor, que es una cosa loca, yo sentía como ella me decía, así te amé. Qué bonito. Así, de esa forma yo te amaba, así yo te miraba. Y entonces fue como, wow, en serio. Y empecé a despertar toda esta parte más espiritual, más del alma. Empecé a entender, entonces claro, como ya yo entendía todo el subconsciente, entonces empecé a volcarme a entender cómo funciona de los 0 a los 7 años, qué hay en el embarazo, qué hay en el no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces fue como, wow, ya, wow. Un momento, entonces no puede ser tan solo esto. Y entonces empiezo a recibir y a ser mucho más sensible a cosas que yo toda la vida había sentido, cosas que información que siempre yo decía, es que me falta un pelo para bruja, me falta un pelo para bruja. Siempre molestaba con eso y decía, es que me falta un pelo para bruja, Siempre literal. fuiste muy intuitiva, fuiste muy perceptiva. Demasiado. Pero como era tan mental, Claro. pues eso era para mí una broma. Como que, ay, sí, me falta un pelo para bruja y tal. Y molestaba con eso, pero jamás le presté la atención y jamás le di la importancia y la relevancia dentro de mi vida hasta que empiezan a pasarme estas cosas como tan claras y empiezo a recibir esta información tan abierta, tan clara y a experimentar. Yo ya había hecho método Silva, ya había hecho muchas cosas a través de meditación y todo eso. Yo quería hackear mi mente, Como todo desde cuidado. muy el control y todo esto. Sí. Pero entonces ya empiezo en meditación a recibir otro tipo de información y otro tipo de sensaciones y otro tipo de cosas. Y ya con el canal un poquito más abierto, digo, wow. Pero entonces ya soy mamá, ya volví a la vida y me siento perdida. Entonces, muy perdida. Y aparte, pues se suma toda la parte de la maternidad que te... Claro, eso es una revolución en todos los sentidos. Total. Entonces sí me siento muy perdida porque estoy en duelo.
Estoy siendo mamá, que es algo maravilloso. Yo me avolqué a ser mamá, solté muchísimos proyectos, dije pausa, esto es lo mío ahora y sí me avolqué. Me llegó justo como en pandemia, entonces yo lo disfruté. Mi pandemia fue deliciosa porque yo disfruté mi bebé y todo eso fue delicioso. Claro, es que fue todo tan seguido, el hecho de Mm. que tu madre muriera y al poco te quedaras embarazada, ¿tú creías o crees en la reencarnación? No, yo lo averigüé, lo pregunté y no, no era ella, pero sí fue enviada por ella. Claro, es que cuando nos reencarnamos, ¿no? Siempre tenemos tendencia a reencarnarnos dentro del árbol familiar, ¿no? Del clan, para ir resolviendo, porque en la reencarnación, claro, nos vamos a reencarnar para ponernos en la otra cara de la moneda para cerrar karmas. Entonces, es muy llamativo porque normalmente cuando muere alguien del árbol y pronto se viene un nacimiento, ¿no? O viene un embarazo y demás, claro, suele haber un alto número de reencarnaciones ahí. A veces no, a veces pasan 30 años o 100 años, vete a saber. Pero claro, me llamaba mucho la atención porque son dos shocks, es decir, el duelo, y como bien decías, me quedo embarazada, no lo espero, dos procesos mentales tan intensos, claro, necesitas efectivamente, como estabas diciendo, ¿no? Hackear la mente, entonces empiezas a reorganizarte y cuando tú estás en ese momento avanzamos más, ¿cómo empiezas tú a decir, vale, ok, me pongo a trabajar con la gente, lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy sanando? ¿Cómo fue ese paso tuyo de comenzar a materializar eso con los demás? Fue todo un proceso, o sea, fue todo un proceso de ya así como que vivo toda la oxitocina de ser mamá y todo esto, pero ya vuelvo y estoy muy peleada con mi parte, esta parte que todo lo resolvía, todo lo hacía, proveía, daba. Y entonces como que no quería, entonces como que ay, mi esposo me hablaba de negocio y bla, bla, y yo he sido una mujer de muchos negocios, de hacer, he amado el dinero profundamente, entonces siempre haciendo dinero y no sé qué y no sé cuándo, y no que, o sea, no quería, tan de reunión y yo, no, ay no, y entonces empecé a trabajar en mí, obviamente, en terapia, mucha terapia, mucha terapia. Y yo, bueno, ¿qué pasa? Y estaba con mi terapeuta y le decía, yo, ¿qué pasa? Porque no logro reconectar, no entiendo cómo por dónde. Y sí, yo me había preparado económicamente para darme una licencia larga y tranquila, Qué bueno. pero yo he amado el dinero toda la vida, tampoco como para estar así, como que no, yo. Entonces ella me decía, no, pues es que estás como modo zombie, o sea, y los zombies no trabajan. Dime, ¿qué es zombie? Y yo, wow, eso me hizo muchísimo clic, claro, porque yo había despertado toda mi parte, entonces ahorita espiritual y me desconecté del cuerpo. Claro. Porque como la única manera que logré desconectarme del dolor de mi mamá fue desconectarme del cuerpo, pues yo no había hecho la reconexión. Entonces, es que es complicado. Todo este proceso es de muchísimas capas y por eso es lindo que la gente lo entienda y no lo vea tan superficialmente. No se trata de meditar, prender saumerio y palo santo. No, no, Esto no. es un trabajo a capa y espada. Está muy bien que digas eso, Alejandra, porque la gente se piensa que existe una varita mágica, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. De hecho, lo que estás diciendo, esa desconexión, que se llama disociación, es un mecanismo de defensa por el cual nos desconectamos de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que muy bien, vamos modo zombie, no siento, no padezco, voy sobreviviendo y el problema es que hay mucha gente que, lógicamente, esto no lo conoce, entonces viven disociados, viven desconectados toda la vida. Y claro, ¿eso cómo se manifiesta? Una de las manifestaciones que tiene es que por dentro te sientes como vacío. Vives situaciones que dices, ok, yo tendría que estar pasándomelo súper bien, tendría que estar pletórica, feliz, y sí, me lo paso bien, pero por dentro es como, estoy vacía, estoy muerta. Y el problema es que, claro, la gente, como decíamos, no lo sabe, entonces va pasando el tiempo, se cronifica esa disociación y entonces me levanto de la cama, pues sí, porque me tengo que levantar, pero es que no tengo ilusión por nada, es que mi vida está vacía, es que no consigo tener ese sentimiento de pasión, de conexión con la gente. Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que hace un tiempo conocí a un chico, un tío espectacular, pero impresionante, con un potencial. O sea, bueno, físicamente yo le llamaba, yo le llamaba el dios romano, porque era, Dios mío, Brutal. te lo juro, Alejandra, Dios mío, menudo hombre, pero espectacular.
súper inteligente, espiritual, muy responsable, maduro, pero vivía desconectado. Y claro, eso es un problema, porque cuando tú estás desconectado, por mucho que veas las maravillas que tienes delante de ti o tal, da igual. Entonces, era muy triste porque le veías y veías su sufrimiento, pero no, claro, no conseguía remontar, tal. Entonces, claro, una ya, pues lógicamente, ¿no? Cuando tienes conocimientos, ves cosas desde fuera y dices, ostras. Y cuando me acuerdo que teníamos conversaciones sobre esto, hizo un clic dentro y dijo, ostras, espérate, que esto es lo que me pasa. Y es por lo que dices, ¿no? Cuando estás en modo zombie, como la gente no lo sabe, sigue sobreviviendo y se piensan que eso es vivir y que se tienen que conformar con estar así, pues muertos por dentro y nada más lejos de la realidad. Exacto, y es que son estas frases que nos han limitado tanto que es así es la vida, ya es así, ya no tienes 10 años, ya no tienes 15 años, todo no es para estar feliz todo el tiempo, la vida es así, la vida es dura, no, no sé qué, y se come uno tanto ese cuento que va arrastrando uno todas estas eh, Cargas, sí, son creencias. cargas, sí, emocionales y todos estos traumas y todo este dolor y todo esto, y lo normaliza y empieza a normalizar la vida de esto y no. Afortunadamente yo he sido una buscadora y como que ahí me he jalado mis herramientas y empecé, bueno, si estoy desconectada de esto, yo necesito encontrar un propósito y eso no fue tan rápido, no fue claro, no fue evidente, no fue de que ya, entonces yo, bueno, yo amo la cocina, es mi lenguaje del amor, los actos de servicio, obviamente, haber estado en el masculino tanto tiempo, los actos de servicio. Pero entonces la cocina es mi gran lenguaje. Y me ha encantado cuidarme y no sé qué. Entonces yo que decía, bueno, cocina saludable, voy a estar en casa, ya no voy a volcarme tanto, voy a empezar. Pero yo no terminaba y aunque lo amo y no sé qué, sí tenía un proyecto, pues no arrancaba. O sea, y yo siempre estuve en modo hacer. Y era como que no arrancaba, no, yo no, y no, y no, y no, y no encontraba, y no encontraba, y no encontraba, y no encontraba. Y con honguitos mágicos fue como esto con que yo fui como con este propósito, o sea, quiero saberlo, ¿Cómo fue la quiero, experiencia? ¿Cómo buscas a alguien que trabaje con hongos? Cuéntanos un poco. bueno, esto pasa porque en unas navidades en Colombia normalmente yo tengo una casa allá y me voy y paso las fiestas allá. Tengo una amiga que en todo este camino también y compartíamos y me dice, Ale, ¿ya llegaste? Y yo sí, me dice, mira, mi taita va a hacer algo de ahí, va a ser en mi finca y vamos a hacer y vamos a estar casi toda mi familia, solo para mis amigas y para mi familia y lo estoy organizando yo, ¿vienes? Y yo, bueno, dale, no había tenido mucha experiencia en esto. Yo vuelvo a lo mismo, muy mental, muy, Claro. ¿cómo así? Espérate un momentico, meditación. Pero ya yo estaba abierta, estaba pidiendo, entonces yo, bueno, vamos. Y entonces fui y muy abierta, muy clara con qué era lo que yo quería recibir y para qué, sí, con una intención muy clara que para mí esto me parece vital. Siento que este es otro talón de Aquiles de la nueva espiritualidad Bueno, y es tenaz porque aunque esta herramienta es divina y maravillosa cuando está guiada con intención, eh, puede ser un canal hermoso, también puede ser un arma de doble filo, porque yo por lo menos, y es mi percepción muy particular, muy mía, no estoy de acuerdo en que tú estés haciendo cada 15 días hongos, yagé, o cada mes, o cada no sé qué LCD y mil cosas, porque te estás desconectando, volvemos a lo mismo. O sea, si nosotros elegimos como almas súper inteligentes y avanzadas encarnar un cuerpo humano, venir a experimentar esta vida humana, es porque lo pendiente lo tenemos aquí no en hay el arriba. cuerpo, no allá arriba, exacto. Entonces, si necesitáramos estar allá arriba, pues no encarnamos y ya está. Claro, Pero y entonces queremos estar desconectados de la humanidad y de claro, todo, porque y al de final, todo. cuando la gente consume sustancias para estar más conectado, buscando un atajo, ¿no? Pues, la varita mágica que hablábamos, y confunden al final lo que es el hacer los deberes con drogarse, sin ser consecuentes encima con la química cerebral, lo que le estás haciendo a tu cerebro. Hay que tener muchísimos factores
pues, en cuenta, ¿no? Predisposición a trastornos mentales, etcétera, porque hay gente que se hace un viaje y hasta luego, Mari Carmen, que no vuelve. Entonces, son temas muy, muy serios. En España aquí se hacen muchas cosas de esas, pero yo la gente en concreto que he conocido, por ejemplo, de toma de ayahuasca en Barcelona, coincidimos en un curso de chamanismo, de sanación chamánica. Y la chica todavía no había vuelto del viaje y hacía varios meses que había hecho la toma de ayahuasca. No se Wow, fue bien esa chica. wow. Entonces hay que tener un cuidado con todo, con todo, Sí, con todo. sí, o sea, como digo yo siempre, no hay que llevarlo a los polos y hay que tener, cuando tenemos clara la consigna, vinimos a ser humanos, yo repito esta Eso vaina es, muchas veces, eso es. o sea, olvidémonos del cuento de hadas y unicornios, porque no es así, no lo vamos a conseguir aquí y vinimos por un propósito, acá vinimos a aprender algo que nuestra alma necesita aprender, por eso nos puso aquí. Entonces no nos podemos saltar las emociones, por más oscuras, tristes o dolorosas que sean, ahí está el aprendizaje. Eso Entonces no nos lo podemos saltar. ¿Que hay herramientas? Sí, yo he hecho hongos 2 veces, muy aisladas. Y la una fue profunda y la otra fue media porque ya lo conocía y realmente fue en búsqueda de información y ya está, pero sin saltarme. No fui a tapar ninguna emoción, ni ningún dolor, ni ningún sufrimiento, no, ni a no querer buscando. desconectarme. Eso es, la varita mágica. Luego, además, es muy importante, si alguien decide hacer esto, eh, yo por las referencias que tengo, en Sudamérica hay muchísima más gente que está preparada para hacer estas guías que por ejemplo, en España. Sí, por toda la parte amazónica y demás, Exactamente. exactamente, que son los verdaderos que Los conocen chamanes, y entienden, chamanes reales de exactamente, la son los tierra. que manejan esto realmente bien. El problema, y a mí esto me da mucho, mucho miedo, yo he visto aquí en España gente que hace retiros o incluso ofrece directamente sesiones de diferentes tipos de hierbas alucinógenas, de hongos, etcétera, incluso ayahuasca. Y claro, yo, personalmente, por ejemplo, conozco, bueno, en una zona de Andalucía, en un pueblo, no voy a decir el nombre porque entonces rápidamente se va a saber quién es la persona y no quiero meter ahí el hocico, pero si esa persona hace pues, bueno, grupos, ¿no? Para que la gente haga tomas de ayahuasca, y cuando yo me enteré que esa persona hacía eso, yo me hacía cruces de decir, madre mía lo que tiene que estar saliendo de ahí. Porque el problema, esto es como todo, cualquiera hace cualquier cosa, algo se pone de moda, entonces la gente empieza a hacer eso, pues me hago un curso de 3 horas, lo que sea, me da igual. Y se ponen a hacer absolutas barbaridades. Estamos hablando de un tema muy serio que, cogido como una herramienta puntual en un contexto como por ejemplo Sudamérica, que efectivamente el chamanismo está ahí, pues bueno, como algo cogido con pinzas, con una intención clara, con unos verdaderos chamanes que puedan guiarte bien, pues Y bueno, eventualmente efectivamente, muy preparándote con puntual. muy intencional, pero esto no puede ser una salida para ti cada mes. Eso es, No eso es. puede convertirse porque entonces es escapismo. Eso Punto. es, Tú lo eso puedes es. llamar como quieras, Como pero cualquier termina otra droga. convirtiéndose en eso. Total. Efectivamente. Yo he conocido gente aquí en España, por ejemplo, que me acuerdo de, lo hablaba el otro día, ¿no? Con un amigo, estos falsos espirituales, que realmente son hippies enmascarados, pero, y siempre digo lo mismo, yo digo la palabra hippie con amor porque yo soy muy hippie, ¿vale? Sí, sí. Entonces, claro, nunca voy a decir hippie despectivamente porque no tiene sentido, y menos en mí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que este chico me intentaba convencer sistemáticamente de que tomara setas porque él se iba con sus amigos al bosque a tomar setas y entonces, claro, que la experiencia era, mm, pero bueno, y yo me acuerdo además que es que era tan insistente que yo le explicaba, le intentaba explicar lo que estamos hablando nosotras, y yo decía, pero vamos a ver, es que no voy a caer en eso, o sea, lo que tú estás haciendo es una barbaridad y me estimo mucho mi sistema cuerpo-mente, alma, etcétera, como para destrozarme de esa manera. Entonces, claro, todo esto sí que es verdad que son, bueno, situaciones en las que nosotros tenemos que ver cómo podemos influir, ¿no? en la vida de los demás con cosas como, pues eso, el decir, vale, pues unas setas te pueden cambiar la vida, pues todos a tomar seta. No. O sea, la gente tiene que ser consciente, porque este programa se escucha en todo el mundo, ¿no? Es RST Radio Internacional, aunque está en Argentina, pero es a nivel internacional.
Entonces, tenéis la suerte de tener chamanes auténticos y es una bendición eso, tener semejantes guías es un privilegio, pero claro, Lo es, lo después es hermoso y hay un montón, pero hay que ser responsables claro, ante esto. No es ni la varita mágica, ni es algo para utilizar todo el tiempo. Es tan potente y tan maravilloso que nos lleva a nuestro estado más puro y a esta conexión con la divinidad de la forma más pura, eso es, pero si estamos aquí es por algo. efectivamente, Entonces, es tomarlo con respeto y con la prudencia que requiere. claro, Eso es lo que creo y además de muchísimas herramientas. Mira, yo soy consteladora familiar, me formé. muy bien. Y es un tema que me apasiona muchísimo, pero tampoco es la varita mágica de nada. Y se empezó a vender Es horrible eh, cómo se vende. como que mira, ay, sí, mínimo pasó algo con mi tía y en mi ancestro no sé qué, vamos a constelarlo. No, no es tan así y otra vez se volvió el escapismo. No fui yo, fueron mis antepasados, no fui yo, ese es mi linaje. Ah, mínimo hubo y me pasó muchísimo. Yo estuve dándolo mucho el año pasado y complicado porque yo siempre, cualquier consultante que tenía, dije, mira, esto no es una varita mágica. Muy bien, Yo no hago magia. Yo acá no voy a mover hilos invisibles de la vida y hacerte magia y a acomodarte el linaje porque eso no es una constelación familiar. Pero se volvió tan de moda y se habla tan bonito y hay tanta información en redes sociales que lo muestran como que, ay, mira, yo te muevo los tres muñequitos y se soluciona el pedo de tu vida. Y no, claro. No, no, bueno, y no. la serie maravillosa que hay, que es muy, muy bonita la Es película, hermosa, pero es es fantasía súper también fantasía. porque es televisión. Claro, claro, es que, y luego además hay que tener en cuenta que, porque yo fui asistente de constelaciones familiares para probar en mis carnes, y también hay que tener en cuenta que primero el constelador tenéis que tener una formación en muchos ámbitos, porque claro, hay gente que Exacto. mueve, ¿no? Hace sus movimientos en el inconsciente, entonces claro, toca heridas que la persona no está preparada para abrir y destroza Me cabezas. encanta. Este es justo el por qué, o sea, yo tomé como, espérate un momento, porque de hecho, una vez tuve como un roce un poquito con un constelador amante pues a las constelaciones y creo que solo es constelador. Entonces, me lo vendía literalmente como la pastilla mágica de, Qué y barbaridad. todo se puede constelar y solo yo, no, a ver, un momento y a ver la responsabilidad tan grande que tú estás tomando porque en el momento literalmente uno se vuelve, si tiene la información, uno entiende, uno ha estudiado, uno sabe cómo funciona, pero de alguna manera cuando tú no limpias tu conciencia para hacer, por eso yo digo, es muy respetuoso porque tú tienes que ir en blanco y limpiarte para que nada en ti interfiera. Y yo por lo menos digo, mira, si hay una herida en ti que todavía no está sana y trabajada, no la trabajes en alguien más. Claro, O sea, por ejemplo, si tú, un ejemplo, fuiste abusada, no trabajes abusos, porque tu inconsciente sí o sí va a ir a buscar tu propia experiencia. claro, es que si no lo Y tienes sanado, lo vas a proyectar. Otra cosa es que lo tengas sanado, lo integras en ti, eso, perfecto. Entonces puedes es trabajar, diferente porque ahí ya es desde la empatía, pero es eso diferente. es desde el Es amor, es desde la integración de la experiencia. Fíjate, Alejandra, este episodio, ¿no?, que estamos teniendo para RSC, Radio Internacional, me gusta porque está fluyendo todo mucho y vamos a hacer como dos bloques, ¿no? Ahora hemos conocido excelente. a Alejandra, la profesional, cómo tienes ese despertar, Alejandra, la persona, y ahora vamos a llevar la conversación, vamos a llevar la entrevista a un tema dual, como estábamos diciendo antes, fascinante. Soy absoluta apasionada del tema de la energía masculina y femenina. Entonces, Súper. vamos a tomarnos un descanso, vamos a tomarnos un par de minutitos, vamos a tomar agua, prepararnos la infusión, porque esta entrevista sigue y vamos a seguir con el masculino y el femenino. Vale, vamos por ello.